Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que vuelven a acompañarnos en este podcast que no es podcast, Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy trajimos a alguien muy importante, miembro de uno de los grupos actuales más grandes de este lado del mundo, hablando de la gran obra de Hunter. Ella es Togashi por Togashi. Preséntate ante el público, por favor. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, sí, soy de Debbie, en realidad de Argentina, Córdoba. Y bueno, Togashi por Togashi es esta página que tengo en Instagram donde, bueno, desde junio del año pasado estoy compartiendo todas las actualizaciones que hay con respecto al manga de Hunter x Hunter y, bueno, un poco más de info también de Togashi, un poco de Yu Yu Hakusho y así. Excelente, excelente. Te seguimos en tu cuenta y la información que has dado a todos nosotros es muy buena. Te agradecemos por el esfuerzo que le pones a cada post para traernos a nosotros las noticias más actuales de lo que Togashi hace en su día a día. Sí, en realidad ese fue el inicio de la página, porque bueno, veía como que cuando Togashi empezó a postear de nuevo en X, el 1 de mayo el año pasado, bueno, yo de pronto me encontraba con sus tweets a cualquier hora. Generalmente por el cambio horario era muy temprano en Argentina, entonces de pronto eran las 5 o 7 de la mañana y yo estaba ahí atenta. Y bueno, me surgió la idea de que como yo buscaba otras fuentes o otras páginas, otras cuentas que compartieran esa información, me di cuenta que no había, al menos hasta ese momento yo no había encontrado nada. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo hago yo? Y así nació Togashi por Togashi, principalmente con esta idea, ¿no?, de compartir un poco los avances del manga. Y bueno, por suerte que fue un buen año para Hunter, el 2024, y tuvimos a Togashi muy activo en X. Pero bueno, ya después fue surgiendo una comunidad y fueron surgiendo otro tipo de contenidos también relacionados a todo su arte, como Yu Yu Hakusho. Bueno, en eso estamos trabajando. Ahora estamos en un pequeño hiatus, esperamos que sea pequeño. Ok, ok, sí, es cierto, estamos como que muy impacientes de lo que el buen sensei nos va a traer, pero confío en que él nos dará lo que nos sorprenderá. Él sabe cómo sorprendernos a nosotros los amantes de su obra, que por cierto, esa es una de las cosas. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a esta gran obra de Togashi? ¿Cómo fue que conociste tú Hunter por Hunter en este caso? ¿Cómo llegó a ti? Ok, bueno, yo primero que nada conozco a Togashi con Yu Yu Hakusho, cuando lo pasaban en Cartoon Network, allá por, no me acuerdo, sinceramente creo que 2005. Y bueno, ese fue, digamos, la primera obra que conozco de él. Me encantó, me fasciné, me fanaticé, digamos. Siempre fui de ver animes, pero nunca me había pasado como con Yu Yu Hakusho me pasó, que fue algo que hasta el día de hoy lo sigo viendo y me encanta y realmente tengo una conexión con los personajes, o sea, muy fan. Y bueno, pasó mucho tiempo, yo conocía de la existencia de Hunter, por supuesto, y con todo esto bueno, de que se hablaba mucho de Hunter, y yo por ahí leía muchos comentarios, todos buenos, de que wow, que era el mejor anime, que qué sé yo, bueno, yo digo, a ver, si yo soy tan fan del trabajo de Togashi, ¿cómo puede ser que no vi Hunter todavía? Así que mira, realmente que soy nueva en esto, el año pasado me dediqué a ver Hunter eh, exclusivamente, así que nada, o sea, imagínate, cuando lo empecé a ver, dije, esto no tiene comparación con nada, ni siquiera tiene comparación con Yu Yu Hakusho. No me gusta hacer esas comparaciones, pero realmente que es muy superior en muchas cosas y como te digo, o sea, yo soy hora de anime, no soy experta, pero realmente que nunca había visto algo así y por eso es que hasta el día de hoy estoy acá. Y bueno, después empecé a leer el manga y todo. Pero fue todo en un periodo muy corto de tiempo porque realmente me impactó la obra.
Mm, interesante. Sí, yo he escuchado muchas veces que la gente, como tú dices, no le gusta comparar mucho la obra de Togashi, estas dos que son muy grandes y que al final de cuentas son las que más lo identifican a él, pero es cierto, en ciertos aspectos de que Hunter te trae ciertos temas, ciertas historias, ciertos personajes, y eso siento que es lo que cambia mucho la perspectiva de la gente, y más cuando te presentan la obra, que estoy seguro que a ti te sorprendió en ese momento al verlo y conocer que la historia realmente tocaba tonos muy oscuros en cuanto a los personajes, sus propósitos, cómo te presentaban lo que sería el desafío para el protagonista en ese momento, Gon, el poder encontrar a su padre. ¿En algún momento te tocó pensar que quizás él no lograría encontrar a su padre y moriría en el intento? La verdad que esa fue la, digamos, creo que, a ver, voy a hablar en general, ¿no? Pero y por mí. Cuando empiezo a ver Hunter y yo empecé a ver la versión del 99, porque soy más de la vieja escuela, empecé a ver la versión del 99 y claro, era toda esa nostalgia, esa ambientación de ese de Gon pequeño, su padre ausente, el cazador de pronto queriendo convertirse en un cazador, yendo a buscarlo. Yo digo, bueno, cuando uno empieza a ver la obra, yo, por ejemplo, pensaba que eso iba a ser, o sea, digo yo, bueno, Hunter se debe tratar de que Gon se, esa era mi idea, ¿no? De que Gon se va a convertir en cazador y que va a encontrar al padre y así va a terminar el anime. Era como mi idea, ¿no? Muy, muy inocente mi pensamiento. Entonces es como que después, bueno, fue como que, claro, empezaron a pasar tantas cosas en el medio, pero a mí me gusta mucho esto de Jin y Gon, esta relación que a veces muchos no entienden. Yo siempre, sí, pero a veces me toca leer comentarios un poco, vamos a decir, fuertes. Y bueno, no es que quiera salir en su defensa, pero es uno de mis personajes preferidos en realidad. Y creo que esa relación que Togashi plantea entre Jin y Gon es algo que va como mucho más allá de simplemente decir, bueno, Jin abandonó a su hijo. O sea, creo que hay muchos grises en medio de todo lo que pasó. No es para excusar mensajes en medio y que estaría bueno de que apartáramos un poco la vista como lectores, obra, eh, otros aspectos de la relación entre Jin y Gon. No sé qué opinas vos. Fíjate que eso no lo había pensado yo, pero siento que es muy cierto porque al final de cuentas, o sea, tenemos estos dos personajes que obviamente, sí, yo igual créeme que pensé lo mismo, no iba a tardar tanto la historia en poder encontrarse y, ay papá, qué bueno que te encontré, algo así, o sea, porque yo venía con esa temática de otras historias, pero realmente fue todo lo contrario, o sea, eso fue lo sorprendente de la historia, entonces sí siento que eso se debería analizar más a fondo, la relación que estos dos pues tienen. Al final de cuentas te dicen que Gon lo ve más como su amigo que como un padre. Entonces se entiende el por qué. Pero a veces te pones a pensar, ¿y si no hubiera sido así? Si realmente lo hubiera sido el padre que lo hubiera ayudado, lo hubiera guiado por el examen, etcétera, ¿qué hubiera pasado? O sea, son cosas que a mí me gustan ver y también siento que eso tiene mucho que ver con lo que te quiere dar a entender Togashi. A veces tu destino no es tener una familia o tener una casa, sino es vivir las más grandes aventuras que el mundo te puede ofrecer. No sé si lo habías pensado así. La verdad que en realidad por ahí también, ¿sabes qué? Yo leo muchos comentarios que dicen, ah, pero Jin lo abandonó y le dejó las pistas para que lo fuera a buscar, como si Jin hubiera organizado un juego, como si el futuro de Gon hubiera sido un juego diagramado por Jin. O algo así, ¿no? Como por pura diversión. Y en realidad
A ver, yo creo que todavía no hay mucho de conocimiento acerca de realmente por qué Jin se fue. Ah, sí, tenía cosas que hacer, pero no sabemos qué tenía que hacer. También está el tema de Mito-san, o sea, ella también por un tiempo le mintió a Gon, o sea, entonces también es como que hay que tener muchas cosas en cuenta, me parece. Y yo no creo que Jin haya hecho esto de abandonar a Gon por una cuestión de decir, ah, bueno, total, él me va a buscar después y se va a hacer más fuerte. O sea, leo mucho esos comentarios y yo creo que va muchísimo más allá de eso. En realidad creo que tal vez fue algo que, a ver, lo podemos ver desde dos perspectivas. Una, si nos metemos dentro de la obra, lo podemos ver como que, bueno, fue el destino y tuvo que ser así. Y las cosas después se fueron dando como se fueron dando, porque tal vez Gon podría haber dicho, ¿sabes qué? No, no vas a salir nunca, etcétera. Pero bueno, para la trama de la historia en sí. Y por otro lado, creo que lo podemos ver desde la perspectiva de Togashi, que es quien concibe la obra. Voy a poner este escenario y el público va a sacar sus propias conclusiones y van a decir, porque después de todo es una situación que se da mucho en la vida real, honestamente se da mucho. Y, a ver, para ser honesta, a mí me tocó vivirla, a mí me tocó vivir también una situación, digamos, casi igual. Eh, y realmente que con el paso del tiempo uno entiende muchas cosas. Y echarle la culpa a alguien por una cosa así, no llegas a nada al final. Entonces también es una situación como Togashi siempre pone situaciones muy realistas para que nosotros las podamos analizar desde distintos puntos de vista. Está bien, estarán quienes digan, bueno, esto fue así porque lo abandonó y es un mal padre y Leorio es mejor padre que él y todo eso. Yo amo a Leorio y me encanta cómo cuidarnos la oportunidad de explorar un poquito más esto, ¿no? O sea, yo invito a la gente a que lo piense un poquito más porque tal, también habla mucho de Gon, que él haya, primero, querido buscarlo allí y después, digamos, como que él no creo que en ningún momento haya mostrado alguna especie de resentimiento con su padre. Y eso es grandísimo. Y bueno, Jin tendrá sus cosas, ¿no? Por supuesto que tiene una personalidad complicada y tiene una forma de ser súper, digamos, extravagante. Hay muchas cosas que se le pueden decir como a todos, ¿no? Porque todos los personajes tienen, ¿no? Sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, está planteado el tema este del abandono, que no estoy diciendo que esté bien que suceda eso, pero también estoy diciendo de que abramos un poco la mente para verlo desde otras perspectivas. Después de todo, Hunter empieza con esta idea, ¿no? Ese es el inicio de Hunter. Sí, de hecho es muy cierto, es una perspectiva muy interesante la que compartes con nosotros. Eh, ¿Cómo decirte? Para mí, o sea, es complicado como que no darle ese matiz de realidad a la obra, porque pues obviamente Togashi se basó en muchas cosas realistas, quizás no de su día a día o de cosas que le pasaban a ciertos amigos. Entonces sí es, incluso para la persona que se identifica con el personaje doloroso, es como complicado. Entonces, en mi caso, por ejemplo, te podría dar el ejemplo de Leorio, que para mí, o sea, ese personaje tiene que brillar en el arco que viene, pero igual pienso que el perder a un amigo de esa manera, sabiendo que tú puedes salvarlo, es como que muy difícil. Esta situación en su momento me tocó vivirla, obviamente, pero sí fue difícil el quitarte de la mente el que tú tienes la culpa. O sea, son aspectos que me gustan, que manejan la obra, difíciles en unos casos. Y aquí es donde también pongo de ejemplo a Kurapika, que es su propósito. ¿Tú en algún momento pensabas que él iba a volverse de esa manera tan estoico, tan vengativo, tan concentrado en su objetivo y dejando de lado a sus amigos?
Perdón, ¿era una pregunta? No pude escuchar bien justo. Sí, sí, me refería que a Kurapika, me refería que si tú, viendo el personaje, conociéndolo desde el principio y en el momento en el que estamos ahora del manga, ¿tú pensabas que él iba a ser así o pensabas que iba a tomar caminos diferentes o que en algún momento iba a olvidar su venganza? Bueno, yo en realidad tengo mucha fe en Kurapika y en realidad como lo que yo desearía, porque claramente que, a ver, el Togashi tiene que presentar el personaje con sus matices más fuertes, sobre todo en los primeros capítulos y en los primeros arcos, para que podamos identificar, ah, bueno, este personaje tiene esto, es así. Pero después, obviamente, que los personajes van evolucionando, entonces también sería como quedarse un poco en la historia y en el avance personal del personaje, como decir, ah, bueno, nunca cambió, siempre siguió con lo mismo, ¿no? A mí me encantaría que él pudiera. De hecho, cuando tiene que negociar con el General Dan con Crollo y con el secuestro de Killua y Gon, bueno, ahí podemos ver que él tampoco es que esté tan ciego. O sea, sí, se quiere vengar y todo, pero también es un poco inteligente, un poco no bastante, pero quiero decir, en parte inteligente y en parte también, o sea, creo que él realmente quiere a sus amigos. Él sabe lo que Gon y Killua harían por él. De hecho, lo querían ayudar todo el arco y él no, no, no. Y sin embargo estaban ahí y al final terminan secuestrados por ayudarlo a él y todo. Entonces creo que también tiene en cuenta esas cosas. A mí me gustaría que él pudiera llegar, si llega con vida, y me encantaría que llegara con vida, que pudiera llegar a una redención y a una paz que necesita. Él necesita una paz y creo que también estaría muy bueno que se pudiera resolver un poco todo este misterio que hay en torno a la masacre que sufrió la tribu kurda, para que él también pueda llegar a un entendimiento mayor de qué fue realmente lo que pasó, por qué pasó. Y no digo que eso quite su dolor, no lo va a quitar, obviamente, pero tal vez él pueda llegar a encontrar cierta paz, ¿no? Porque, digamos, él quiere esa venganza y tiene como eso en la cabeza de que va a matar a todas las arañas, pero ya vimos lo que pasó y, a ver, después de la muerte de Hugo Gin, él se sintió sumamente mal. O sea, a él no le gustó, pero para nada que pasara eso. O sea, por un lado sí dijo, ah, bueno, los quiero matar a todos, pero ¿qué pasó? Después que mató a Bogin, él estaba, pero realmente destruido. No fue algo tan fácil para él, digamos. Entonces yo creo que pasando ese de Georgine, a él ya ahí un poco cambio de perspectiva. De hecho, bueno, después se enfocó y ahora está en el barco con otra misión. Entonces, digamos que él es una persona que es capaz de lidiar con varias cosas al mismo tiempo y que, bueno, espero que con el transcurso del tiempo y de cosas que se vaya enterando lo ayuden a llegar a encontrar una paz. No me gustaría que fuera un personaje que siguiera hasta el final con ese odio y esa sed de venganza. Creo que él es mucho más, porque también sabemos que es un personaje muy noble. Me gustaría ver un poco más ese lado más tranquilo de él, por así decirlo. No sé si tranquilo, pero como llegando a un entendimiento mayor. ¿Me explico? Ok, ok. Mira, yo te tengo que hacer la pregunta del millón, porque si no te la hago yo, alguien más te la va a hacer, y yo quiero esa primicia, así que voy a tener que hacer la pregunta. Poniéndonos Mm. ahora sí que en sus zapatos de nuestro amado Kurta, ¿tú crees que él, teniendo en cuenta de que sus enemigos mortales, la araña, está en el barco, aquel que tiene los ojos, y muchos aseguran que la cabeza que tiene el cuarto príncipe es la de su amigo, Sí. ¿tú crees que Kurapika logrará cumplir ese objetivo de recuperar todos sus ojos, acabar con la araña y salir vivo de ahí? ¿O Togashi nos demostrará con él una de las muertes más tristes y memorables que pueda haber en el anime? No descarto que Togashi lo pueda hacer. En realidad,
Togashi es muy fan de matar personajes y te mata a los mejores personajes casi siempre. Pero, digamos, creo que, bueno, su objetivo por un lado es matar a las arañas y por otro lado también que él, a ver, no sabe que están en el barco. Entonces, bueno. Y también está el tema de los ojos. Y bueno, dos cosas muy complicadas, ¿no? Es un panorama como bastante complicado ese. En realidad, si él logrará o no su objetivo, bueno, todo puede cambiar drásticamente si más allá de los ojos también Cerrinich tiene la cabeza de Pyro. Yo creo que eso va a ser un punto de inflexión donde tal vez Kurapika pueda llegar a pasar por una situación como la que pasó Gon, donde realmente, digamos, tuvo un rompimiento muy grande de su ser, más del que ya tiene Kurapika, pobre. O sea, yo no quisiera que sufriera tanto, pero es muy probable que esa cabeza sea la de Pyro. De hecho, si no es la de Pyro, seguramente sea la de algún Kurta, porque por algo también Togashi nos muestra a Tsarrinich con esa imagen, ¿no? Entonces creo que esa teoría es bastante aceptable. Creo que en ese caso él podría llegar realmente a perder el control y lo veríamos como nunca antes. Y en cuanto a las arañas, creo que dejaría como pasar un poco de lado ese tema de las arañas, porque también por otro lado se está encargando Hisoka de eso. Pero creo que para él lo más importante, si se llegase a enterar de lo que está pasando con Cerrinich y de que esa cabeza es de Pyro, y bueno, o sea, él ya sabe que Cerrinich tiene los ojos, por eso él también está ahí. Pero llegado a ese punto, y hablando puntualmente sobre si esa es la cabeza de Pyro o no, creo que ese sería un punto bastante fuerte de inflexión para él. Y un poco me da miedo de cómo podría llegar a reaccionar realmente, porque tal vez podría llegar a perder mucho el control. Y ahí creo que sería muy importante que actuaran sus amigos, como por ejemplo Melody. A mí me gustaría que Melody tuviera un poco más de comunicación con él y lo pudiera guiar y ayudar, porque es la única que por ahí él la escucha, confía en ella, ¿no? Y realmente ella siempre logra como calmarlo. Y me gustaría que estuviera un poco contenido, porque él ahora está como muy estresado con tantas cosas y, o sea, realmente cada capítulo que yo voy leyendo, o sea, estoy como pidiendo, por favor, que no le pase nada, que no vengan más problemas, porque ya está como que no puede tomar más cosas, está como súper colapsado de cosas. Ok, ok, entonces tú no quieres como tal que él... Así que en ese punto me gustaría que actuara muy difícil contenerlo. Ok, 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 mira, esa perspectiva es muy buena. Yo, mira, voy a... Es que mucha gente quiere, no quiere que sobreviva, perdón, es la palabra correcta. No quieren A que... ver. Sí, 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 o sea, se supone que ya no tiene como tal un propósito ni en el continente oscuro y pues al lograr obtener todos los ojos, pues es como que para qué Claro. lo quieren seguir teniendo ahí. Entonces, para mí yo siento que aún tiene muchas cosas que hacer y más en el mundo conocido, pero mucha gente es como que no, 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 ya hizo lo que tenía que hacer, consiguió los ojos, mató al enemigo, ya se supone que debía haber tenido todo su protagonismo, entonces es tiempo de acabarlo, pero siento que no, es como tú lo has dicho, él es una persona que aún tiene algo que dar, pero también la manera en cómo él decide enfrentarse al enemigo, cómo tome las decisiones y si realmente permite que sus emociones lo dominen es lo que definirá si vivirá o no. Que también aquí es uno de los ejemplos más grandes que podemos poner es Gon, cuando vio a Kite convertido en marioneta y luego morir frente a sus Claro. ojos. Ahí es donde tú no puedes decir, demonios, o sea, él sacrificó su vida para poder vengar a aquel que lo guió, que lo ayudó, que lo Ajá. salvó. Entonces, aquí es donde yo tengo que preguntarte, ¿Gon debía de morir o debía de vivir?
Gon. Así es. ¿Qué No, debía de yo ser creo ese? que Gon no debería morir. No, ¿por qué? Nah. En Mm, realidad no entiendo muy bien por qué hay tanta gente que quiere que Gon muera. Yo creo que no ganaríamos absolutamente nada con eso. Siento por ahí como que hasta les molestara que estuviera vivo y en realidad entiendo que muchos dicen, ah, lo que pasa es que él tiene el beneficio de todo porque es el protagonista y nunca sufre consecuencias y todo eso, ¿no? Pero bueno, en realidad también tenemos que entender que es parte de la narrativa y yo creo que además sería como o sea, no sabemos qué planes tiene Togashi por ahí. Gon muere, pero que si es necesario que muera, si yo me preguntas si debería morir, yo creo que no, porque además, aparte de eso, le estaríamos rompiendo el corazón a Killua y me parece que eso sería súper innecesario. O sea, ok, ok, sería como doblemente triste. ok, a ver, platícame más de eso, me interesa esa perspectiva, no la había escuchado antes. ¿Qué te refieres con romper su corazón? ¿De manera emocional, física, o sea, o las consecuencias que tendría que él muriera? Bueno, yo creo que si pienso en la muerte de Gon, lo primero que se me viene a la cabeza es Killua, ¿no? Porque ya sabemos esa relación tan fuerte de amistad que tienen eh, y cómo se complementan y cómo han crecido juntos a lo largo de toda la trama. Vos pensás esto, ¿no? A mí me conmueve mucho. De hecho, ellos dos son mis personajes preferidos. O sea, no puedo separarlos. Si vos me preguntás Gon o Killua, yo te digo los dos, porque no los puedo separar. Para mí son como una sola cosa. O sea, obviamente que entiendo que cada uno es distinto y tienen sus cosas, ¿no? Pero para mí son ellos dos y vienen como en combo. Entonces, creo que Killua encontró en Gon, él vio en Gon, yo creo, todo eso que él quería hacer, ¿no? Porque partamos de que Killua se escapa de una familia súper problemática, etcétera, que, bueno, querían dominarlo en todo lo que hacía, no lo dejaban ser. Él quería salir al mundo, encontrarse y básicamente, más que eso, quería ser un niño, quería su edad. Y bueno, cuando conoce a Gon, yo creo que él, claro, en el examen de cazador era el único niño como de su edad y todos recordamos ese primer encuentro donde le pregunta cuántos años tienes y qué sé yo. Entonces, claro, él dice, ah, mira, este chico también, o sea, está acá y está haciendo lo que le gusta y salió solo de su casa y etcétera. Y creo que como que se complementan muy bien y Killua lo admira y vio en Gon lo que él estaba buscando también, ¿no? Como verse a él mismo, como, ah, yo quisiera ser como él o este chico también está haciendo lo que yo quiero hacer. Pero Killua siempre tuvo muchísimas inseguridades a pesar de que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Lo sabemos perfectamente a eso hasta que se pudo liberar más adelante. Pero yo creo que, y bueno, Gon también lo ama, o sea, ellos dos son como, son como una sola cosa. Y han aprendido el uno del otro, han crecido juntos, y yo creo que llegar al punto de que Togashi matara a Gon, como te digo, la primera persona que es Killua, o sea, porque yo creo que estaríamos destruyendo a un personaje que obviamente que, bueno, podría seguir adelante y todo, pero sería como un poco innecesario, porque a mí me parece que si venís construyendo una relación tan linda de amistad y qué sé yo, y ya han pasado por muchas cosas tristes, ¿no? Yo creo que merecen como esto. Ya fue muy difícil cuando se separaron, yo lo sufrí un montón, lloré todo, pero creo que al final estuvo bueno que pasara eso porque era inevitable que pasara. Ok, ok, bueno, yo, a ver, que tengo que ponerte ahora sí que en la perspectiva de que es cierto, son la pareja ideal para muchos, porque realmente fueron un antes y un después en lo que se conoce a protagonistas y todo esto.
pero también mucha gente piensa que en su momento Gon llegó a retrasar a Killua en desarrollo de sus habilidades como persona. Muchos pensaban que Biscuit en algún momento le iba a poder entrenar mejor, ya sabes, X o Y. Pero yo siento que es la manera en cómo se complementan, como tú lo has dicho, la manera es excelente, o sea, no puedes ponerle peros a esos personajes. Pero también la manera en cómo se separaron no se sintió mal, o sea, ese momento hizo que salieran mis lágrimas porque literalmente fue hermoso, o sea, cada que uno iba a tomar su Sí. camino, cumplir su propósito, etcétera. Y también me puse a pensar yo si la posibilidad de que se pudiera reencontrar está ahí. ¿Lo has pensado? ¿Crees que hay algo que los pueda volver a unir a ese dúo dinámico? Sí, obviamente que creo que es un reencuentro súper esperado, al menos, bueno, hablo por mí, ¿no? Pero yo creo que sí, en algún momento puede pasar. Realmente que no me imagino en qué escenario, porque ahora estamos muy lejos de todo lo que está pasando en el mundo conocido, entonces no, tal vez están pasando cosas en el mundo conocido o se están gestando cosas y, y estamos en el barco y no sabemos. Eh, y nos enteremos más adelante. No, no sé en qué situación se podrían encontrar, pero sí, yo creo y deseo que sí, que se encuentren de vuelta. Por favor. Ok, ok, perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Espero que se encuentren. Y sí, es cierto, por ahora nos encontramos muy lejos del mundo conocido, yendo a un lugar inhóspito que mucha gente quiere saber qué hay ahí. Mucha gente quiere saber qué hay en esas tierras llenas de misterios y de monstruos. Y aquí es donde yo te podría preguntar a ti, la primera vez que conociste o que escuchaste de Jin, que el mundo era más grande de lo que parecía. ¿Tú qué pensaste cuando te mencionan la palabra continente oscuro? ¿Qué pasó por tu mente al mostrarte estos paneles, estas imágenes, esas ideas de que la aventura más grande estaba por comenzar? Sí. Bueno, yo había escuchado del continente oscuro, pero muy poco, no tenía mucha idea de qué se trataba. Cuando empecé a leer el manga, wow, dije, ¿qué es esto? No, me sorprendió. Me dejó bastante choqueada. Yo creo que esto del continente oscuro es algo súper ambicioso de Togashi. Creo que es tal vez lo más ambicioso que ha pensado hacer, pero en realidad también me cuesta un poco pensar si vamos a poder ver mucho desarrollo de eso, porque entiendo de que tal vez si nos adentramos al continente oscuro, primero hay que llegar y todo, ¿no? Eso ya todavía. Hay que llegar, hay que ver cómo llegamos, quiénes llegan, en qué condiciones, digamos, porque todavía tienen que pasar muchas cosas, pero una vez que estemos ahí, o sea, explorarlo todo es un poco difícil, es muy ambicioso por parte de Togashi plantear esto de la expedición al continente oscuro, que creo que si esto es en sí la expedición al continente oscuro, sería como medio raro que no llegáramos o de que no viéramos algo del continente oscuro. Yo creo que de alguna forma algo vamos a ver, pero me da un poco que pensar en cuanto a los tiempos, ¿no? O sea, también cuánto debería durar más, cuántos capítulos más del manga deberíamos tener en nuestras manos para, o sea, sería como algo casi infinito. Me cuesta como en cuestión del tiempo proyectarme y decir, bueno, a ver, pero ¿cuánto puede llegar a durar esto? Porque es como mucho, ¿no? Y otra cosa que también me pasa es que pienso, bueno, supongamos que llegamos al continente oscuro y ¿qué va a pasar después del continente oscuro? O sea, ¿se termina todo? ¿Qué pasa? Como que tengo también esa... O sea, no sé qué tiene en mente Togashi, la verdad que me intriga un montón. Ok, ok. Interesante. Pero sí son perspectivas e ideas muy grandes que debemos de tener muy en cuenta más por lo que se viene, pues. O sea, porque no es algo pequeño, como tú has dicho, es gigante, extraordinario, como lo ponen. Y, y ¿cómo decirte? O sea, cuando te muestran lo que hay, literalmente una cosita podría
ayudar a la humanidad de maneras miles de diferentes. Entonces, también yo te podría preguntar ahí, ¿qué esperas del continente oscuro? O sea, ¿qué es lo que tú quieres cuando lleguen? ¿Qué es lo que esperas que haya? ¿Qué es lo que esperas que pase con nuestros protagonistas? Bueno, primero tendré que pensar quiénes van a llegar. Yo creo que Kurapika va a llegar. Eh, y además también tengo como la idea de que él va a ser el encargado de ir a hablar con estos seres que están ahí, los guardianes que están en la puerta de entrada del continente oscuro. Hay alguien que tiene que ir a hablar con ellos y negociar de alguna forma, y creo que a bordo del barco la persona más apta para eso sería él. O tal vez podría ser Jin, pero algo me dice, entonces creo que él puede ir a hablar con ellos para que los dejen entrar, y hay que ver en qué condiciones. Ya, bueno, no sabemos qué puede pasar con Beyond, también hay que tener en cuenta eso. Entonces es como que para poder decirte un panorama de lo que puede llegar a pasar en el continente, primero tendríamos que ver qué va a pasar en el barco. Entonces, pero bueno, supongamos que llega Beyond, que yo creo que sí, obviamente va a llegar. Bueno, vamos a ver qué es lo que él quiere hacer ahí también. Y cómo va a actuar, bueno, la asociación de cazadores, hasta dónde se van a involucrar o no. Eh, digamos, y si lo que sí va a haber son muchos peligros, obviamente. Y también espero que haya personas también ahí. Tal vez algunos habitantes originarios del lugar, si bien eso creo que no estaba registrado en los viajes de Dawnflix, pero tal vez nos podamos sorprender con algo. Hay muchos indicios de que al menos construcciones se ven en los panels del continente oscuro, como de construcciones hechas por seres humanos, por personas, ¿no? Ok, ok. Mencionaste un personaje interesante que es Bellón en este caso, que sabemos que él, sus objetivos son muy grandes, muy codiciosos y está dispuesto a hacer, ya sabemos que lo que sea por llegar a las tierras inhóspitas del continente oscuro. Pero aquí es donde también mucha gente se preocupa o se pregunta si realmente eso era lo que Nétero le enseñó a su hijo. O sea, que tiene, o sea, porque son muchas cosas las cuales pasan por mi mente cuando pienso en Bellón, más por su padre y quién era. Y realmente no hay mucha concordancia. Muchos dicen que se asemeja más a Pariston en lo que él quiere hacer, en este caso de manipulación y poder conquistar y poder ser famoso, fortuna. Pero ¿tú crees que él logre hacer todo eso? O sea, literalmente cumplir su propósito, su codicia, su avaricia, llegar a traer algo que cambie la humanidad y volverse él el salvador de esta misma. Mira, para empezar no creo que tenga buenas intenciones. Eh, no creo que tenga buenas intenciones realmente, porque desde el principio él empezó a hacer todo esto, lo empezó a planificar. Primero empezó, claro, o sea, como decís, su objetivo es muy grande y muy ambicioso, pero también lo impuso de alguna forma, ¿no? Es como que él llegó y dijo, bueno, esto va a ser así porque si no va a haber consecuencias y yo de cualquier forma me voy a subir al barco. Y es como que, bueno, todos dijeron, ok, 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 está bien, te vas a subir al barco, está bien. Fue como que siempre con ese autoritarismo, ¿no? Creo que... Y, pero no creo que tenga buenas intenciones, más allá de algo personal o un poco dictatorial, ¿no? Pero en cuanto a Nétero, yo creo que, bueno, él era un gran personaje, pero también era un tipo con la mente demasiado abierta, entonces no lo veo como la clase de padre esa de que le quería imponer algo a su hijo, decir, tenés que ser así. O sea, claramente que lo habrá educado, pero bueno, ya después con el tiempo, y como pasa en la vida real, ¿no es cierto? Los hijos crecen y toman sus propias decisiones, ¿no?
Y yo creo que, bueno, Netero también era una persona como que, bueno, observaba las cosas como se daban y dejaba que de alguna forma fluyeran y todo era como tenía que ser y ok. Pero en cuanto a eso, yo creo que bueno, no influye mucho la educación que haya tenido de Netero. Pero sí que sus planes son bastante ambiciosos y que es un personaje que, bueno, es muy misterioso. Mm, interesante perspectiva. También Además de que está aliado con Ariston, así que esa es otra de las cosas que en su momento me causaron mucho ruido porque siendo él el, vamos a decir, el rival de Nétero, no tuvo muchos problemas en poder aliarse con su hijo, que quizás muchas veces pues el hijo no se parece al padre, tú mismo lo has dicho, pero también aquí me hace pensar en Jing. Sabemos que él se puso como el segundo al mando de la expedición, sí porque sí porque sí. sí. Entonces, ¿tú piensas que en algún momento estos dos Mm. personajes llegarán a enfrentarse en el continente oscuro a modo de decir, bueno, pues solamente uno de nosotros va a volver con las riquezas que hemos encontrado y obviamente los demás que sobrevivan a la expedición pues van a apoyar al vencedor en este caso? ¿Tú crees que algo así llega a pasar? ¿Te referís a Billon y a Jin? Ujú, exacto. En realidad puede ser posible. Yo creo que Jin llega y creo que también va a llegar bien. Así que también tengamos en cuenta por qué está Jin camino al continente oscuro, ¿no? Él sabe cosas y bueno, está ahí como para monitorear un poco la situación. Que sí, él, o sea, Jin es un personaje súper inteligente y que está siempre un paso antes que adelante que todos los demás. Así que creo que va a ser como de mucha ayuda. Es posible que todo depende de los planes que tenga Beyond. Pero sí, también tenemos que conocer un poco cuál es su nivel de poder, qué tan fuerte es y en base a eso también pensar quién podría ser un buen rival para él. Si fuera muy fuerte, Ok. tal vez Jin sería como el candidato perfecto para pelear con él. Interesante. Ok, mira, yo pienso de que estando ya allá literalmente, va a haber como que esta rivalidad de poder. Al principio se van a llevar bien, porque obviamente los dos son aventureros y quieren ver qué tanto les puede ofrecer lo desconocido. Pero obviamente cuando Bellón ya obtenga lo que necesite, es cuando lo va a ver a él como un problema, un estorbo. Alguien quizás le quiera robar eso. Más, en cambio, Jin solamente quiere explorar, explorar, explorar. No siento que es donde ahí se van a desatar los problemas. Y Pariston, como buen, como buen palero, le decimos de este lado, va a estar apoyando a Bellón y diciéndole mentiras acerca de Jin, provocando más este problema. Pero pues espero yo de Claro, que claro, sea sí, lo que... sí, yo creo que, o sea, está todo muy bien calculado. Sí, sí, exacto. Y créeme, yo no quiero que, que regrese este Bellón o Pariston, porque siento que, o si no mueren allá, o sea, tienen que seguir explorando allá, a modo de que ellos digan, ¿sabes qué? El mundo conocido ya no me parece tan interesante como lo es esto, donde aquí yo puedo llegar a hacer algo más. Entonces puede que se queden allá. Pero alguien que regresen, no, sinceramente siento que su propósito es lo desconocido. Y ahora sí que poniéndonos en los zapatos de Bellón y más con sus hijos en este caso, que no sabemos quiénes son y que se supone que son de los reales. Digamos esto, ¿tú opinas o crees que será uno de los hijos de Bellón el que llegará a ganar la gran guerra de sucesión que se está desarrollando ahora en el barco ballena? En realidad yo tengo una opinión bastante como que se sale de todos los cánones con respecto a si va a haber realmente un sucesor de la guerra de sucesión. Yo creo que puede llegar a no haber un sucesor o un vencedor, porque creo que se va a desatar un nivel tan grande de caos en el barco, más del que ya hay, donde en realidad
si llega alguno, o sea, no creo que, o sea, me cuesta pensar que Nasubi realmente va a ceder del trono a alguien. O sea, es como que, no sé, ¿por qué lo haría después de todo? Otra pregunta que también tengo yo y que, bueno, he leído por ahí que varios se la hacen, es si debería morir Nasubi para que haya un sucesor. ¿Vos qué pensás? ¿Debería Oh, morir? fíjate que sí es cierto que él bueno, es que al final de cuentas él es el rey que va a ir, vamos a decirlo así, a las tierras desconocidas y no creo, como tú dices, que él quiera regresar como, yo ya fui rey y ahora mi hijo es el que va a reclamar los tesoros y la fama y la fortuna. Eso es cierto, yo no lo había pensado así. Quizás alguno de sus hijos sepa o tenga entendido de que Mm, su padre tiene que dejar este mundo para que su poder, o en este caso su trono, esté libre. Porque eso sí no lo había pensado, es una buena perspectiva, y más sí, conociendo sí, eso es algo a que yo los sé. reyes. Sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? Bueno, ahora sí que lo dejaremos en las manos del buen rey. No por nada quiso desarrollar la guerra en el barco ballena. Pudo haberse esperado hasta llegar al continente falso, pudo haber hecho en el reino de Kakin, pero él la hizo ahí por una Mm, razón. Entonces, podemos esperar en los siguientes capítulos qué es lo que va a hacer el rey, ya que no se ha visto desde que el barco llegó a salir. Así que puede que esté planeando algo muy grande para todos nosotros. Aquí es donde se pone un poco sentimental el podcast, debo decirlo, porque te voy a preguntar acerca ah, de este villano, este personaje que a muchos en su momento les causó, por decirlo así, la fama que tenía, su grupo, sus actos, y más por quién quiere matarlo, que es en este caso es Kuroro. ¿Tú qué piensas de este personaje? mira, yo creo que es uno de también yo tengo mi top 5 de mis personajes de Hunter y él entra dentro de los 5 y nada, creo que es uno sinceramente de los mejores personajes por su historia, la construcción del personaje, su trama, sus motivaciones, su pasado, todo. Yo creo que, bueno, en realidad hay un paralelismo muy grande con Kurapika, eh, y cada vez se acentúa más mientras más vamos conociendo acerca de su pasado. Por eso es que también yo creo que estaría bueno que, hasta te digo más, algo que sueño y que me encantaría que pasara fuera que pudiera haber entre ellos una especie de al menos un diálogo donde pudieran. A mí me parece que estaría muy bueno que Kurapika pudiera entender un poco el pasado de Crollo y que Crollo pudiera entender un poco más acerca de todo lo que él tuvo que pasar, lo que Kurapika tuvo que pasar, todo el sufrimiento, que más allá de que tal vez lo sabe, ¿no? Pero en realidad estaría bueno como que pudieran llegar a. Yo creo que un escenario posible es que ellos se terminen aliando de alguna forma. Y ahí es donde yo puedo llegar a visualizar que Kurapika va como a tener una especie de. Como un clic, como que algo le va a hacer un clic. No sé cómo explicártelo bien porque en realidad es como que lo tengo mucho en mi mente y no te lo podría explicar bien, pero me gustaría que eso pasara. Mm, Lamentablemente creo que es que Crollo muera, porque en realidad él ya está dispuesto a eso. Lo vimos en los últimos capítulos donde él dice, bueno, yo ya está. Como que hay un panel muy fuerte donde él dice, ya está el plan en marcha y la araña va a seguir, pero yo, o sea, yo creo que él está en el plan tipo, yo voy a dar mi vida para salvar a la araña y también está con este tema de Hisoka, ¿no? Pero yo creo que Crollo ya no quiere perder más amigos, no quiere que le vuelva a pasar lo que pasó con Jarnak, con Cortopi, con Paku. Eso fue algo que a él le dolió mucho.
y también se acentúa un poco más esto cuando conocemos todo el pasado del Riodan, con Sarasa, ¿no? Y todo eso. Entonces yo creo que eso también fue como... También me pareció súper interesante que Togashi mostrara eso para que nosotros pudiéramos entender cómo nace el Riodan, porque al principio yo, sin haber leído el manga, cuando empecé a ver el anime, yo decía, el Riodan son épicos, y yo soy como el fan del Riodan que está en el barco, bueno, así, igual. Si los tuviera al frente les pediría un autógrafo. Okay, Soy muy okay. fan, me encantan, y claro, cuando conoces el pasado de ellos y las motivaciones y que, bueno, todo eso, es como que los ves distintos. Los entendés de otra forma y hasta yo me llegué a encariñar con todos, con todas las arañas. Así que, bueno, y creo que Kuroro, como te digo, o sea, lamentablemente creo que sí va a morir. Me gustaría que no pasara eso. Pero al parecer el destino de todas las arañas es morir, así que es como que, bueno, hay que prepararse para eso. Siento que no estás preparada para eso aún, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Estás preparada para cuando lleguen esos paneles, cuando llegues a ver a tu grupo favorito en el suelo No, tendido por el enemigo? no, no. O sea, como que esto lo hablo mucho con una amiga que también es muy fan de Redan y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Es como que decimos, no estamos listas. No estamos. Además, ya la muerte de Sharnak y de Cortopi fue como muy fuerte, fue como muy gore, muy trágica, muy impactante. Yo me acuerdo que cuando estaba leyendo el manga y llegué a esa página, no, tuve que como parar todo un rato y salir a tomar aire y dije, no, tuve mucho, ¿por qué? Entonces no estoy lista para ver a las otras arañas morir de esa forma. Pero esperemos que no sea tan cruel. Ay, pero no sé qué puede pasar. Que creo que sí van a morir. eh, al igual que Crollo, pero eh, no estoy lista. Aunque sé que va a pasar, no estoy lista. No quiero que pase. Ok, bueno, yo te mando mis condolencias desde ahora por andar para cuando pase, este, Gracias. porque sé que será difícil, pero vamos a tener que ser fuertes, Sí. fuertes para cuando llegue eso. Ah, Igual, sí, sí, es que tiene que ser así, o sea, entiendo el por qué, más que nada porque el grupo pues ya no tiene a su líder. Y aquí es donde mucha gente no lo ha visto, quizás o no ha entendido el por qué la muerte se les acerca mucho. No tanto por lo que dijo Neon Nostrade con sus predicciones, sino porque al final de cuentas ellos están arriesgando mucho por una sola persona que es Hisoka. Claro, no digo que él no sea peligroso, pero tenemos que entender que, o sea, es un todo o nada. Y Kororo lo está demostrando al querer robar tesoros nacionales de una sí. nación la cual está en guerra. O sea, y es donde yo te pregunto, ¿tú crees que él logrará mejorar su skill hunter, acabar con Hisoka antes de que él lo haga con él? Sí. Yo creo que va a lograrlo. Ahora, de que eso sea suficiente para vencer a Hisoka, no lo sabemos. Eh, igual yo creo que Hisoka puede llegar a morir también. No sé en qué circunstancias, pero tal vez un escenario posible es que en un enfrentamiento con Crollo mueran ambos. Eso es como lo que yo veo, ¿no? Pero sí, yo creo que va a lograr llegar a los tesoros. Sí, llega. Ok, ok, bueno. Mira, yo ahí voy a tener que hacer esto. Buena apuesta. Me gusta la idea. Yo lo estoy poniendo como que mucho en perspectiva y creo que Kuroro no va a poder hacerlo. Siento que algo va a salir muy mal y no va a poder lograr su objetivo y va a Ah, quererse irse con lo que ya tiene para tomar la venganza. Y esto le va a salir muy caro. Entonces yo a ti te puedo apostar que él va a apostemos. pasar de eso. Apostemos, va a ser esa la apuesta. ¿Tú vas a apostar qué? ¿Cómo va a ser el desarrollo de esa parte de la historia?
Mira, mi predicción es que Crollo roba los tesoros, al menos uno puede llegar a robar. No, no sé qué, o sea, en realidad él también está ahora como yendo al tier 1 a buscar a alguien, no sabemos a quién, esa persona misteriosa, eh, que, que bueno, yo creo que puede ser Kurapika, aunque él no sepa que es él, pero, no sé, no sé. Pero bueno, el desarrollo sería este, el escenario sería este. Kuroro roba al menos un tesoro, sí mejora su skill hunter y se enfrenta con Hisoka. Mueren los dos en el enfrentamiento. Ok, ok. Mi predicción va a ser que Sí. él intenta robar los tesoros, alguien lo detiene. No voy a decir si es príncipe o si es alguien como Kurapika, no. Alguien lo detiene, se va y él dice, bueno, ya que no pude lograrlo, lo voy a hacer con esto, voy a hacer que todos lo ataquen al mismo tiempo y esto haga que, lamentablemente, al no estar bien organizado, si Hisoka al conocer mejor dónde está, provoque la muerte de su líder. Así que Sí, eso va a ser muy... está bueno. Puede ser. Igual yo creo que, supongamos que en el escenario que vos estás planteando, Crollo no llega con su skill hunter, ¿no? A poder ser lo suficientemente fuerte como para vencer a Hisoka, va a sacrificarse de alguna forma. Él se va a sacrificar. No sé en qué contexto puede llegar a pasar, pero como que diga, bueno, si yo hago esto y me sacrifico, puedo vencerlo, lo hago, o sea, porque él está decidido a morir. Yo creo que ya Togashi nos viene preparando con esa idea de que Crollo está decidido a dar su vida por esto. Entonces yo creo que sí se va a sacrificar o que va a dar su vida o que va a pelear a muerte. Eso es 100% casi. Ok, ok, pues ya la apuesta quedó. ¿Qué vas a apostar? ¿Qué vas a perder? ¿Qué quieres perder? Yo estoy Quedó. seguro de que voy a ganar. Ay, ¿qué voy a perder? No sé, ¿no? ¿Qué podría ser? Mira, mira, No. hagamos esto. Cuando llegue el momento de esas peleas o de esos momentos en los que muestran a estos personajes, voy a hacer una publicación en el canal y Sí, tú vas a poner ahí el escenario que dijiste y lo que quieres, en este caso, apostar. Yo también pongo lo sí. mío, queda estipulado y llegado ese momento vemos quién tuvo la razón. Ok. Perfecto, perfecto. Es un trato. Ok, bueno, listo. Te tomo la palabra entonces. Sí, pero lo quiero pensar. Claro, claro. Eso tienes tiempo para pensarlo, así que no te preocupes. Ay, Sí. mira, hablando, fíjate que de estos temas, sabemos que hay un personaje que también quiere la cabeza de Hisoka, pero no por venganza, sino por trabajo, que en este caso es Illumi. Illumi, de alguna manera Mm, romántica, porque muchos dicen eso, pero yo siento que es más por trabajo. El trabajo que él tiene es acabar con Hisoka, acabar con el que en su momento fue un buen compañero, que lo entendía, entre comillas, y ahora se unió a la araña junto con su hermano y está con el sí. contrato de matar a Hisoka. ¿Tú crees que Illumi esté ahí para realmente matar a Hisoka? ¿Crees que lo logre? ¿O crees que lo ayude a acabar con la araña? Mira, Illumi, lo que diga Illumi hay que tomarlo con pinzas. Porque es un personaje súper traicionero, o sea, súper ambiguo en realidad y que además sabemos que, bueno, en este caso tiene un contrato, supongamos que se va a aferrar al contrato y lo cumple o que está comprometido con cumplirlo al menos, pero también es un personaje que puede variar sus intenciones de acuerdo a sus conveniencias, sus planes, sus propios planes. Entonces no sabemos hasta qué punto está comprometido con el contrato. Hay que ver qué tipo de contrato es. Si es un contrato del que no puede salirse, intentará. Decía que se mataban entre ellos, ¿no? No recuerdo bien eso. Pero tal vez un escenario puede ser de que haya dicho, bueno, no quiero morir a manos de Crollo, por ejemplo. Entonces, si llegas a saber de que eso está por pasar, prefiero que me mates vos.
Porque, o sea, no encuentro otro sentido a que... ¿Por qué le pediría eso? ¿No? Mm. O sea, ¿qué O sea, sentido ¿tú tiene? crees que es como un respaldo que tiene él, así como de, si alguien me va a matar, tienes que ser tú, nadie más? Lo que pasa es que, claro, o sea, en el caso de que fuera Crollo, por ejemplo, yo pienso que, porque a Hisoka le dolería mucho su ego que lo matara a Crollo. ¿Entendés? Oh, ok, ok. Ok, mira, sí lo veo posible porque al final de cuentas ya perdió contra él una vez y literalmente lo mató. Y entonces Claro, como que volver a perder de otra vez sí, y de esa manera, pues sería como que humillante. Entonces sí siento que sería una posibilidad que Illumi hiciera algo como eso. Sería divertido porque imagínate ya como medio así a punto de que ya sabe que la araña viene por él, está malherido y de repente Illumi aparece y dice, ¿qué te parece si omitimos todo lo del contrato y me voy directamente a la parte donde te evito la desgracia de ser humillado nuevamente? Hisoka con una sonrisa simplemente espera el golpe final de su amigo, que sería muy... claro. Y al final de cuentas, a Kuroro no le gustaría. Kuroro se sentiría como que impotente porque no pudo quitarle la vida. Entonces sí sería como que algo interesante de a pensar. Uy, se pondría bueno. Me imagino el escenario y sería muy bueno. Sí. Pero bueno, Sí, es algo además también que... hay que pensar, o sea, Crollo está, Pues iba a mira, decir que Crollo este, está permitiendo que Illumi esté ahí como parte de la araña. sí, de hecho es O sea, mm, eso también es otra de las dudas que tengo porque se supone que la familia no permitía que trabajaras con ellos y ahorita están dos de los hijos y, o sea, no es como que no tengan ningún tipo de problema, o sea, están así como que sin ningún tipo de consecuencia, entonces eso me causa ruido. Entonces siento que eso a futuro lo vamos a ver, cuáles fueron las consecuencias para ellos de no haber seguido las órdenes de su padre. O en su momento no has pensado que sí, también. Silva o Zeno estén por ahí, o sea, que ellos literalmente digan, ¿sabes qué? No podemos tener hijos desobedientes, así que vamos a tener que castigarlos a su manera, obviamente. Y, por ejemplo, lleguen a ellos a acabar literalmente con la araña para que ya no haya más problemas como ellos. No creo que pase eso porque además es como que a Illumi siempre le dieron un poco más de libertad y tienen como una especie más de confianza en lo que él hace. Después de todo, siempre Illumi estuvo actuando en consecuencia de lo que sus padres le pedían, por ejemplo con Killua. Entonces es como que de alguna forma... Sí, y Lumi también, o sea, es como que le tiene ese respeto a sus padres, ¿no? Pero yo creo que en esta está como solo, ¿no? Como que están ahí haciendo la suya, digamos. No creo que los Solid vayan a intervenir por ahora en eso. Ok, ok, bueno, lo vamos a dejar en pendiente, porque eso me gustaría igual analizarlo contigo a futuro, que son esta familia de asesinos, con misterios y tantas cosas, tanto como sus descendientes como su propósito. Hay ciertas cosas que no se analizaron tan bien de esta familia y que sabemos que tienen muchos misterios. Y a futuro, con tu ayuda y la ayuda de alguien más, me gustaría poder desglosar un poco más a esta Sí. familia, porque no sé si te ha pasado por la mente, como mucha gente lo ha dicho, que es Zeke, el que acompaña a Nétero, Maja, que era su padre, luego a las demás, les que fueron las esposas de estos dos Mm. personajes que nunca se han mostrado. O sea, son ideas que me pasan por la cabeza de cómo se Ujú. volvieron tan poderosos. No sé si en algún momento te ha pasado por la idea de del porqué de tantos misterios.
Bueno, para empezar, que los Soldic, cuando son presentados, cuando yo estaba viendo el anime por primera vez, era como que había mucho hype de, Killua es un Soldic, un Soldic, un Soldic, y era como, bueno, ¿quién son los Soldic? Entonces, cuando llegó a esa parte de la historia, yo lo disfruté un montón y estaba súper emocionada por saber quiénes eran, cómo eran, qué tan poderosos y malvados eran. Y bueno, después yo justamente hace unos días hice un post sobre los Soldic que muchos me dijeron, se quejaron de que no estaban manja y sí, bueno, perdón. Eh, pero hasta incluso Feitan me dijeron que faltaba. Uy, sí, el Pero Sonic lo que yo perdido. veo es que, o sea, es una familia muy... Sí, es una familia muy épica y también creo que en el post que hice contaba yo de que, bueno, después de todo, son una familia más, como tienen muchas semejanzas con cualquier familia tipo, porque, qué sé yo, están los padres que son un poco densos, los hermanos que se pelean, eh, el abuelo, el perro, o sea, son como una familia, eh, como, o sea, pasa en todas las familias, ¿no? Solamente que, bueno, que la gran diferencia de que ellos son los Soldic y tienen su reputación y son como una familia súper prestigiosa y tienen su lugar dentro del mundo Hunter. Pero estaría muy bueno poder conocer un poco más acerca de, sí, de sus antepasados y cómo llegaron a convertirse en mercenarios. Sí, estaría muy interesante eso. Ok, ok, pues ponla en la lista, que de eso se hablará a futuro. Investiga todo lo que puedas, incluso aunque sean las teorías más locas que te puedas encontrar, pero que podamos dialogar ese día más acerca de esta familia no tan disfuncional y no tan separada de la realidad de nuestro mundo. Sí, bastante disfuncional. Así. Entendemos a Killua. Entendemos a Kilua, exacto, lo entendemos. Kilua lo sentimos, pero te entendemos. Ay, Todos somos Killua. en algún momento todos somos Kilua, estamos de Sí, acuerdo. Ay, pues mira, hablando de sí. los de nuestros padres y todo eso, hay algo que me causa curiosidad con Togashi y es como esta sería la última pregunta para ti, la cual sería difícil quizás de contestar, pero pues es necesaria. Sabemos que Togashi no ha sido una persona constante con su manga, ha tenido problemas de espalda, salud, etcétera. Entonces te pregunto, ¿Togashi terminará Hunter? Uf, ay, qué pregunta. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que yo deseo. Yo, yo deseo que sí. Esperemos que si su salud lo acompaña, yo creo que si su salud lo acompaña, lo va a terminar. Sí. Pero en el caso de que se complique, y esperemos que no, creo que como fans también tendremos que lograr entenderlo, de que está haciendo un esfuerzo enorme. O sea, realmente que es así. De hecho, fue sometido a una cirugía el año pasado, hace muy poquito en realidad. Creo que fue por noviembre. Fue sometido a una cirugía, contó que perdió 5 kilos, que estaba dibujando desde la cama, que no podía caminar, que le costaba estar sentado en una silla por el dolor. Entonces creo que tenemos que ser capaces de dejar el egoísmo un poco de lado, de querer ver terminado una obra cuando también tenemos que pensar que hay una persona detrás, que es un ser humano, a pesar de que Togashi es nuestro Dios, pero sigue siendo un mortal. Entonces creo que en mi caso yo no me voy a enojar si no lo termina, ni mucho menos. La profesión de mangaka es muy exigente, es súper exigente. O sea, creo que él en algunas páginas de Yu Yu Hakusho, en algunos comentarios, contaba que dormía como, no sé,
creo que 8 horas a la semana, una cosa así, muy poco. Y eso es como, realmente es muy impresionante. Entonces yo creo que lo que ha hecho el año pasado ya ha sido como 10 capítulos y ahora sigue trabajando en 50 capítulos más que están en revisión. Yo creo que hay que tener paciencia, más que nada, y esperar de que los capítulos que vienen sabemos de que van a ser geniales, porque él, como mangaka consagrado que ya es, eh, tiene el privilegio ganado y puede tomarse el tiempo para... Que muy distinto fue cuando estaba haciendo Yu Yu Hakusho, por ejemplo, que Shonen Jump lo apuraba con los tiempos y tuvo que terminarlo al manga de forma muy abrupta y ya estaba cansado y ya quería terminarlo de una vez. Y bueno, tenemos un final como el que tenemos de Yu Yu Hakusho, que podría haber sido mucho mejor. Sobre todo con el último arco se precipita mucho todo, de los tres reyes. Pero bueno, en ese momento Togashi todavía no era lo que es hoy en día. Yo creo que hoy en día está consagrado como uno de los más grandes mangakas de la historia, sin exagerar. Y bueno, otra cosa que también nos golpeó mucho a todos fue la muerte de Akira Toriyama el año pasado, por allá en marzo, y creo que también eso, a él también, a Togashi lo movilizó un montón. De hecho, en uno de los posts que hizo en X, cuando hizo una de las portadas para el aniversario de Dragon Ball, una de las portadas en las que él participó, que fue la penúltima, la última portada la hizo Oda, él escribió que cuando terminó de dibujar a ese Gon que venía con Goku, en una motito ahí, él lloró porque sintió que Akira estaba con él. Entonces, también muchos dicen de que la muerte de Akira lo movilizó mucho a Togashi, como que lo hizo pensar en todo, ¿no? Como decir, bueno, y si yo también me muero el día de mañana, ¿qué va a pasar con mi obra? Entonces fue como, al poco tiempo empezó de vuelta a tuitear y se reactivó con los capítulos de Hunter, a tal forma que en octubre tuvimos los nuevos capítulos ya de forma semanal. Entonces yo creo que sí, también fue movilizado por eso, sin dudas, porque además era como cualquier mangaka, ¿no? Y cualquier persona que le gusta el shonen, Akira es como el más grande. Y por eso creo que también tenemos que tener esa consideración con estos artistas que trabajan tanto que en realidad ellos están haciendo una obra que llega a nosotros y nosotros somos los que la disfrutamos y también ellos son lo que son gracias a nosotros, entonces es algo recíproco. Entonces también creo que hay que tener en consideración eso. Ya Togashi no está viejo, pero está grande, creo que tiene 58. 58, va a cumplir 59 años, entonces más sus problemas de salud y haber trabajado toda la vida, creo que si su salud lo acompaña, para responder a tu pregunta, creo que puede llegar a terminar Hunter. Esperemos que así sea. Y de todas maneras, pase lo que pase, yo siempre voy a estar enviándole todo lo mejor y apoyándolo en lo que decida hacer. Tal vez el mañana decide, bueno, no quiero terminar Hunter, lo quiero dejar acá y me cansé y bueno, tenemos que estar también preparados para eso. Ok, es Esos un son análisis. los verdaderos fans. Sí, sí, claro, claro. Y me gusta que seas honesta en cuanto a la respuesta, porque muchos siempre como que tratan de ser muy, muy directos. Sí, no, no, tú fuiste capaz de explicar más a profundidad todo lo que conllevaba o lo que conlleva el trabajo de esta historia. Y sí, es cierto, quizás la muerte de amigos cercanos o incluso ídolos que tú tienes, pues te impulsa a seguir, pero pues cuando llega el momento de decir basta, es basta. O sea, y es entendible y lo entenderemos si Togashi lo hace. Claro, sé que muchos no van a estar contentos, pues porque obviamente algo inconcluso no es algo que te guste, pero conociendo o entendiendo lo que él hizo, sabemos
que será lo correcto si él en un momento llega a hacerlo. Sí, la verdad que sí, y esperemos lo mejor para él. A mí me encantaría que termine Hunter y que podamos, y bueno, espero que de hecho pronto salgan los nuevos capítulos, esperamos que sea para este año, pero bueno, el público de Hunter es bastante especial porque entre los yatus y todo es como que, todavía seguimos acá, somos una raza aparte realmente. Así que sí podemos y vamos a tener que esperar un poco más, pero al final el resultado y el producto es de una calidad excelente como no hay otro. No hay nada como Hunter, no lo hay. Estamos más que de acuerdo, Galli. Pues esto ha sido el final del podcast. Dime cómo te has sentido, cómo ha sido tu experiencia. Cuéntame, aquí aceptamos críticas de todo tipo. Bueno, principalmente gracias por invitarme y perdón por la demora que tuve en contestarte. La verdad es que ahí por Discord no estaba muy atenta, pero bueno, gracias. La verdad que encantada cuando me quieras volver a invitar, no tengo ningún problema. Hay tantas cosas para hablar que se me vienen a la cabeza y que seguiría hablando horas. Eh, pero bueno, no, re bien, me sentí re cómoda. Muchísimas gracias por haberme invitado. Cuando quieras. Claro que sí, de hecho, o sea, yo mira, como vuelvo a decir, los invitados son los que hacen posible esto, es gracias a ti, gracias a tu tiempo y gracias a todo lo que compartes con nosotros, que es muy grato y muy agradable de escuchar, de poder dialogar, incluso aunque haya opiniones contrarias, pero eso es lo entretenido de esto, que la gente no siempre escucha lo mismo y claro que van a haber nuevas invitaciones. De hecho, hay algo, ya sabes, algo que se está planeando entre comillas, de lo cual más tarde, claro, te daré Sí, no detalles. podemos decir nada. Nada, exacto. Pero ya Sí, sabes, sí, siempre tenemos ideas que están fluyendo por ahí. Y sí, la puerta siempre va a estar abierta para sí. quienes aquellos quieran compartir su idea acerca de lo grandioso que puede llegar a ser Togashi escribiendo historia.